Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a estar hoy con muchos temas de actualidad. En el arranque vamos a estar hablando con el doctor Amadeo Tati, que le tocó defender en estos últimos tiempos a dos figuras públicas. Hablamos del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, quien fue procesado con prisión por abuso de funciones, y al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. También, ahora se lo vamos a preguntar a él si es exactamente la misma figura que fue procesado sin prisión. Tati, gracias por acompañarnos. Antes que nada, una precisión, porque no defendía yo defendía al contador Auchaín. Auchaín, en el caso de Zimmer, no, ahí está. O sea que en la misma causa, pero con dos atribuciones delictuales diferentes. La pregunta era, perdón. Si realmente son iguales los delitos. No, hay una buena parte en común, ¿verdad? Porque en ambos la figura que se imputa es una misma, ¿verdad? Es decir, en el caso de nuestro defendido contador Auchaín se le agrega un delito de falsificación de documento que entendemos que no es de recibo, pero bueno, está esa imputación. Pero en lo que tiene que ver con el delito de abuso innominado de funciones, es una figura que, no lo digo yo, sino que lo decimos todos los profesores de Derecho Penal, y no de ahora, sino desde que yo era estudiante de Derecho Penal, hace ya unas cuantas décadas, que no debería existir dentro de la normativa penal uruguaya, por su imprecisión, porque no se define correctamente lo que es la conducta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es una interpretación que se hace en la que puede ingresar cualquier cosa, es decir, qué es lo arbitrario, por ejemplo, cuando algo es un abuso de poder y cuando no es el uso de poder. Y donde se confunde, y eso ha ocurrido en los dos expedientes, por lo menos en mi opinión, hasta dónde llega la discrecionalidad administrativa, que hace que determinado jerarca tenga que tomar una decisión de urgencia o en una situación muy excepcional. Vamos a poner la comparación. En el caso del economista Lorenzo, ver cómo se podía frustrar la estrategia que el gobierno se había trazado como salida de Pluna, que se podrá entender que era correcta, incorrecta, pero que salía de una ley, por otra parte, aprobada por el Parlamento. Y en ese momento, cuando se ve que puede naufragar una segunda subasta y que no hubieran interesados, hay esa famosa llamada del ministro Lorenzo al exministro Lorenzo, al expresidente del Banco República, diciéndole que en lo posible se pudiera ver la forma en que algún interesado pudiera culminar su trámite a tiempo. Tampoco se le pidió que hiciera cualquier cosa ni nada por el estilo. En el otro tema, ¿qué pasaba? Había 1000 personas aproximadamente que se habían ido hasta Colonia el último día hábil para, costumbre muy uruguaya por otra parte, para empadronar su auto con las ventajas que la Intendencia de Colonia brindaba. Cuando llega el momento, recuerdo 31 de diciembre, al mediodía las oficinas públicas cierran, se habían podido atender apenas a 20 o 25, quedaban casi un 90% o un 95% sin poder atender cuando tenían derecho a hacerlo. ¿Qué se decide en ese momento? Y no estoy simplificando, los hechos son realmente así. Es decir, ¿qué se decide en ese momento? Y bueno, que esta gente vuelva en enero y extendemos la vigencia de ese beneficio. ¿Por qué? Porque ya habían estado en el momento en que efectivamente tenían derecho a ser empadronados y no habían podido hacerlo por una razón ajena a ellos. Bueno, eso se consideró un acto arbitrario, ¿verdad? Es decir, el juez penal, en este caso, o el fiscal en su caso también, se arroga, tanto en el expediente de Colonia como en el expediente de Montevideo, decidir si lo que hizo en ese momento el jerarca era arbitrario o no arbitrario, es decir, que se está sustituyendo de alguna manera a lo que es la funcionalidad, la función administrativa o la discrecionalidad de la función administrativa, que obliga muchas veces, y eso lo sabemos, yo tengo 30 años también de actividad en ministerios como asesor, que muchas veces no hay más remedio que buscar una solución urgente para ese tema y que a veces puede no concordar con la que el juez de turno o el fiscal de turno entiende más conveniente. Está bien, enfoquémonos en el caso del ministro de Economía. Muy bien. Usted dice que allí se ha enfocado mucho en la figura de la llamada telefónica que hace Lorenzo a Caloya por el tema del aval. ¿Es correcto que un ministro de Economía llame a un presidente de un banco público para indicarle, facilitar las cosas? No sé cuál fue el diálogo, ¿qué es lo que dice Lorenzo? No, para indicarle no. La declaración de Lorenzo fue simplemente un llamado. Entendamos que son dos jerarquías de un mismo gobierno, ¿verdad? Es decir, que ambos estaban seguramente interesados en que pudiera prosperar una iniciativa que era asumida
por el gobierno del cual formaban parte. En primer lugar, lo aclara Lorenzo, él no tenía potestades para darle una orden a Caloya, ni Caloya tenía la obligación de atenderla. ¿Por qué? Porque efectivamente es un ente autónomo y no puede recibir órdenes de otra persona que no sea el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, yo desconozco si en definitiva también el presidente le pidió a Lorenzo que lo llamara, simplemente que Lorenzo, viendo cómo era este tema, toma la decisión que seguramente sería compartida, ¿verdad? Que no debe haber obedecido a un impulso de voluntad de él, de ver de qué manera se podía tomar. Pero acá hay algo que la gente olvida, ¿verdad? Y que surge del expediente, o que no toma en cuenta porque quizás no se ha podido leer el expediente. Cuando Caloya dice en sus declaraciones por qué, en definitiva, realiza esa gestión, evidentemente en un tiempo que no es el usual para operaciones de esa naturaleza, él dice por dos razones. Por la llamada del ministro Lorenzo, que no fue una orden, sino que fue simplemente una solicitud, un pedido, pero también porque el que estaba atrás del aval, haciendo incluso la gestión en el propio banco, era un cliente del banco, como López Mena, que era reconocido por el propio banco y conocido por el jerarca Caloya como un buen cumplidor de sus obligaciones. No en balde, advierta usted que fue lo que pasa a posteriori, ¿verdad? ¿Por qué López Mena luego se hace cargo de pagar ese aval cuando no se paga? Obviamente porque entendía que su presencia había sido determinante para que se concediera. O sea que no era una orden que podía dar, no tenía la obligación Caloya de cumplirla. ¿Por qué? Porque no provenía del presidente de la República en este caso, pero entendieron ambos que era una solución que podía servir al propósito que yo les explicaba, ¿verdad? Otati, ¿a usted le pidió el exministro Lorenzo de no involucrar al presidente Mujica en No, lo que era nunca la me lo defensa? dijo, nunca me lo dijo. Conociéndolo, lo conozco de este último tiempo, estoy seguro de que si efectivamente hubiera existido esa llamada, él no iba a cubrirse con ese aspecto, como no se ha cubierto con algo que tenía por su propia condición de ministro, ¿verdad? Es decir, si él no hubiera renunciado a su cargo en forma espontánea, en forma voluntaria, como él mismo lo dijo, para ser un ciudadano más, a esta altura seguramente estaría el tema en el Parlamento se estaría discutiendo si se daba el desafuero o no. La historia demuestra que los desafueros generalmente no se otorgan, ¿verdad? Y más todavía cuando hay una mayoría parlamentaria de su propio partido. Sin embargo, él entendió que correspondía hacerlo. Si hubo una llamada o una indicación del presidente de la República, yo no lo conozco, nunca nos lo dijo a nosotros en la interna, y en última instancia nunca lo alegó dentro de sus declaraciones. Lorenzo, a la salida del juzgado, dice que le ha pedido a su defensa no apelar ni dar ningún otro tipo de pasos. ¿Por qué cree que es eso? Habría que preguntárselo a él. Es decir, no es lo habitual, ¿verdad? Yo tengo 44 años de ejercicio de la profesión y hasta por una deformación profesional, si usted quiere, o un estilo, cuando a uno no le dan la razón y cree tenerla, como yo tengo el convencimiento de que teníamos razón y que no había delito, por otras razones, pero seguramente el tiempo no nos da para exponerlas, además serían muy técnicas. Es decir, cuando él nos comunica su decisión, que fue apenas unos días antes, de que entendía que él ya hasta acá llegaba, ¿verdad? Es decir, que luego la justicia pudiera seguir su curso sin que nosotros incidiéramos de alguna manera, y más allá de que obviamente le explicamos lo que él ya sabía, ¿no? Es decir, que se podía hacer una apelación, que hoy o mañana también cuando haya una acusación fiscal se puede contestar, que cuando venga una sentencia se puede también apelar. Él entendió que ya un poco eso ya estaba, ¿verdad? Es decir, que con eso dijo la palabra, utilizó una palabra, estoy resignado. El alcance no lo conozco. Es más, me hice el propósito de no abundar sobre las razones que pudo haber tenido y quedarme exclusivamente con lo que él dijo, que obviamente era algo que ya tenía decidido de antemano. Nosotros sí le quiero decir que somos en ese sentido mandatados por el cliente. Es decir, si el cliente nos dice que no quiere decir esto, quiero aclararlo por las dudas, que nos haya renunciado, que haya dejado, no, vamos a seguir siendo los abogados hasta el final, seguramente a las audiencias habremos de comparecer, pero no vamos a realizar ninguna de las actividades que normalmente un abogado hace en defensa de su cliente, porque él no quiere que hagamos justamente ninguna defensa más en el plano judicial, que es en el plano donde nosotros nos hemos manejado, ¿no? Le pido ni siquiera el político. Un minutito y seguimos conversando. Sí, como no, un gusto.
Hablamos del intendente del departamento de Colonia, Walter Zimmer, quien fue procesado con prisión por abuso de funciones, y al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. También, ahora se lo vamos a preguntar a él si es exactamente la misma figura, que fue procesado sin prisión. Otati, gracias por acompañarnos. Antes que nada, una precisión, porque no defendí que, no lo digo yo, sino que lo decimos todos los profesores de Derecho Penal, y no de ahora, sino desde que yo era estudiante de Derecho Penal, desde ya unas cuantas décadas, que no debería existir dentro de la normativa penal uruguaya, por su imprecisión, porque no se define correctamente. Yo defendía al contador Auchaín. Auchaín, en el caso de Zimmer, no, ahí está. O sea que en la misma causa, pero con dos atribuciones delictuales diferentes. La pregunta era, perdón. Si realmente son iguales los delitos. No, hay una buena parte en común, ¿verdad? Porque en ambos la figura que se imputa es una misma, ¿verdad? Es decir, en el caso de nuestro defendido contador Auchaín se le agrega un delito de falsificación de documento que entendemos que no es de recibo, pero bueno, está esa imputación. Pero en lo que tiene que ver con el delito de abuso innominado de funciones, es una figura... Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a estar hoy con muchos temas de actualidad. En el arranque vamos a estar hablando con el doctor Amadeo Tati, que le tocó defender en estos últimos tiempos a dos figuras públicas